Hola, vamos a continuar con nuestra introducción del curso. En la entrega anterior habíamos revisado ya algunos detalles acerca de las redes. Entre otras cosas habíamos mencionado que una red está formada por nodos, que ya en la práctica corresponden a dispositivos, diferentes tipos de dispositivos que se mencionaron en la entrega anterior. También mencionamos que podemos reconocer en una red una topología. Mencionamos también que existen topologías físicas y topologías lógicas. Las topologías lógicas las vamos a abordar más adelante. En el caso de las topologías físicas, platicamos acerca de las topologías de anillo, de red, de bus y de malla. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo representa una red formada utilizando una topología de anillo, perdón, una topología de estrella. También se mencionaron los enlaces, que son es la forma en la cual se lleva a cabo la conexión de los dispositivos. Por ahí mencionamos que enlaces que se pueden establecer a través de medios guiados y no guiados. Algunos ejemplos. También se mencionó que en una red es importante tener en cuenta los servicios con los que se cuenta, que son los que nos van a proporcionar los recursos disponibles en la red. Otro detalle importante del cual se habló fue acerca de los protocolos. Hay diferentes tipos de protocolos, se mencionó un ejemplo muy básico de un par de ellos. A lo largo del curso vamos a estar trabajando con algunos de manera más detallada. Y bueno, algunos otros detalles acerca de las redes. Uno de ellos, seguramente han encontrado por ahí varias formas de clasificar las redes. Una de ellas, una de esas clasificaciones, hace referencia a la extensión o a la dimensión de la red, incluso a la cantidad de equipos con los que cuenta la red. Por ejemplo, una de las formas de clasificarlo es dividiéndolos en redes LAN, WAN y otras más que vamos a mencionar en un momento. En el caso de las redes LAN, generalmente cuando hablamos de ese tipo de redes estamos haciendo referencia a redes de propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Pues redes que pertenecen, por ejemplo, a una organización o a un particular, en las cuales se utiliza una única topología física generalmente. Por ejemplo, puede ser que la red esté formada solamente por una estrella en la parte de la topología física. Generalmente se trata de dispositivos o está formada por dispositivos que se pueden conectar ya sea de manera utilizando medios guiados o no guiados, es decir, a través de cables o haciendo uso de accesos inalámbricos. Otro detalle importante de este tipo de redes es que generalmente dentro de una red de tipo LAN se hace uso del mismo conjunto de protocolos para el intercambio de datos a nivel físico. El espacio que ocupan, que ese es otro detalle importante acerca de este tipo de redes, generalmente es limitado. Podríamos pensar, por ejemplo, en una LAN como una red ubicada en un edificio, en un solo edificio, o incluso ubicada solamente en un piso de ese edificio. En la Facultad de Ciencias tenemos muchos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, los equipos que ustedes pueden utilizar en el tercer piso del Yeliscali forman una sola red. Todos los equipos de ese piso, de ese edificio, se podrían considerar como una red de tipo LAN. Hay algunos otros términos que después vamos a revisar que se aplican para ese tipo de redes. Pero por lo pronto podemos nosotros concebir una red LAN como una red que abarca solamente un piso de un edificio. O si se trata de un edificio de tamaño pequeño, posiblemente la LAN abarque el edificio completo, pero generalmente se habla de redes que no superan más allá de algunos cientos de metros. También considerando el tipo de enlaces con los cuales se conecta, que tienen ciertas limitaciones. Más adelante también vamos a tratar algunos de esos temas. Bueno, otra característica importante de las redes LAN es que generalmente los recursos disponibles dentro de la red LAN están disponibles o pueden ser utilizados por todos los usuarios de esa red. Es como si tuviéramos un conjunto de servicios autocontenidos que están a disposición de los usuarios. Generalmente
también por la extensión que ocupan este tipo de redes, una extensión pequeña, también están formados por una cantidad relativamente pequeña de equipos. Otro tipo de redes con los cuales otra de las clasificaciones corresponde a las redes MAN, que MAN significa una red de área metropolitana. Originalmente las redes MAN o el término de red MAN se comenzó a utilizar para hacer referencia a una red que abarcaba una ciudad de tamaño moderado. En el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad de una extensión muy amplia, podríamos considerar una red LAN, por ejemplo, como una colonia o posiblemente como una delegación, ¿sí? Una red de tamaño pequeño. Generalmente las redes MAN están conformadas por una cantidad grande de nodos que supera la cantidad de nodos que puede contener una red LAN. En algún punto hay algunos autores que incluso para el caso de las redes LAN llegaron a considerar una red LAN como una red formada por a lo más un par de cientos o un poco más de nodos. Piensen por ejemplo en una red formada por 250 nodos como máximo. Por ejemplo, las redes MAN pues superan ese tamaño. Por ejemplo, una red MAN podría contener cientos, mucho más que una red LAN, o incluso miles de nodos. Entonces generalmente superan el tamaño de una LAN. De hecho, las redes MAN o el término de red MAN se pensó como un tipo de red que de tamaño intermedio entre una red LAN y una red WAN, que es de un tamaño más grande. Generalmente las redes MAN, también por el espacio que ocupan, son redes de alta velocidad, conectadas por algún tipo de medio que me permita establecer comunicación de manera rápida entre los diferentes nodos. Generalmente también, pensando en la velocidad, este tipo de redes o los nodos que pertenecen a este tipo de redes están conectados a través de medios guiados, que entre otras cosas nos garantiza o nos debería garantizar la velocidad y la estabilidad y la integridad de la información, entre otras cosas. Bueno, dentro de esta clasificación, otro de los tipos de redes que podemos encontrar son las redes WAN, que fueron pensadas como redes de área amplia, redes que ocupaban un área mucho más grande que una red de tipo MAN. Generalmente se pensaba en una red que ya no tenía un tamaño definido. Por ejemplo, una de las formas en las que se aplicaba este término era para hacer referencia a una red que ocupaba un país completo. ¿Sí? Originalmente así es como se concibió. ¿Sí? Obviamente por la extensión son redes que están formadas que contienen una cantidad muy grande de nodos, una cantidad muy grande de dispositivos. También por su extensión pues son redes que deberían utilizar medios que proporcionen una velocidad muy alta, ¿sí? Generalmente medios guiados, que son los que tradicionalmente han proporcionado velocidades considerablemente más grandes que cualquier medio no guiado. También pensando en esto, en la extensión que ocupan y en el requerimiento de velocidad, generalmente son redes que hacen uso de medios guiados. Por ejemplo, una red WAN generalmente se considera como un tipo de red que contiene una cantidad muy grande de nodos, los cuales están conectados, por ejemplo, a través de fibra óptica. Posiblemente no todos los elementos, pero sí los enlaces principales están formados por un medio de muy alta velocidad. En ese tipo de redes también, debido a su tamaño, generalmente no se puede identificar una única topología, sino que más bien estamos pensando en subconjuntos de computadoras o en redes pequeñas. Piensen por ejemplo un conjunto de redes LAN, los podemos conectar, podemos hacer una interconexión, algo que se conoce como interred. Podemos crear una interred de tal forma que un conjunto de redes LAN, al unirlas, formen una red MAN, y después un conjunto de redes MAN, las interconectamos, formamos a su vez una interred con redes de tipo MAN, y de esa forma podríamos nosotros obtener una red WAN. ¿Sí? Cada uno de estos tipos de
de redes que se consideran en esta clasificación, podríamos considerar que están autocontenidas, es decir, una red WAN puede contener un conjunto de redes MAN y a su vez cada red MAN puede contener una red, un conjunto de redes de tipo LAN. Para ejemplificar esto vamos a pensar en lo siguiente. Sí, en este dibujo tenemos varios representados de manera esquemática varios elementos del campus de Ciudad Universitaria. ¿Sí? Este óvalo grande, el mayor, representaría el campus completo de Ciudad Universitaria. ¿Sí? Dentro del campus tenemos un conjunto de facultades, por ejemplo tenemos la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Contaduría, tenemos DGTIC, que es una dependencia que se encarga de proporcionar conexión entre las diferentes dependencias, por ejemplo, me puede permitir la conexión entre Contaduría e Ingeniería, entre Contaduría y Ciencias, etc. Y a su vez esta dependencia le proporciona una conexión hacia el exterior del campus de Ciudad Universitaria a todas estas dependencias, de tal forma que eventualmente sus conexiones pueden llegar hacia Internet. Ahora, dentro de la Facultad de Ciencias tenemos nosotros a su vez un conjunto de redes y que podríamos considerar que corresponden una a cada uno de los edificios. En realidad es mucho más complejo esto. Después lo vamos a revisar, pero vamos a suponer, para darle un poco de simplicidad a este dibujo, vamos a suponer que tenemos una red por cada edificio. Una red en Yeliscali, otra en Amuscali, otra en Tlahuizcalpan. Esta, bueno, aquí ya no debería ser Yeliscali, podría ser, por ejemplo, una red del Departamento de Biología. ¿Sí? Y todas esas redes además están interconectadas de alguna forma, que eso es algo que vamos a estar viendo a través del curso, de qué manera se establece la conexión entre diferentes redes. Por ejemplo, algo como esto. ¿Sí? Ya está la corrección. Entonces, tenemos dentro de la Facultad de Ciencias un conjunto de redes. Estas podríamos nosotros considerarlas como redes de tipo LAN por la extensión que tienen y por la cantidad de nodos que alojan. ¿Sí? Entonces tendríamos una red LAN en Yeliscali, otra en Amuscali, etc. Todas esas redes las podemos conectar a través de un cierto tipo de dispositivo que vamos a mencionar en un momento. Y al conectarlas todas ellas podríamos formar aquí, dentro de la Facultad de Ciencias, una red que podríamos considerar como red de tipo MAN, una red de tipo metropolitano. ¿Sí? No es una red que abarque una ciudad completa, pero dada la cantidad de equipos que contienen, podríamos considerarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos una red LAN, por ejemplo en Yeliscali, otra en Amuscali, etc. Las conectamos y todas ellas juntas podrían formar algo que se conoce como una red MAN. ¿Sí? Bueno, en el resto de las dependencias sucede algo parecido. Aquí por simplicidad no estoy ejemplificando la estructura que tienen las redes de ingeniería o de contaduría. Además, bueno, hay que considerar que hay más dependencias, entonces aquí hay una cantidad mucho mayor de redes. Cada una de estas, de cada dependencia, las redes de cada dependencia, las podríamos considerar como un conjunto o como una red de tipo MAN. Y la unión de todas ellas, es decir, la manera en la cual las conecto yo aquí a través de DGTIC, para poder establecer la conexión entre una dependencia y otra, necesariamente tenemos nosotros que establecer esa conexión a través de los equipos de red de DGTIC. Por ejemplo, si yo quiero llegar desde el edificio Yeliscali a un equipo que se encuentra en ingeniería, bueno, pues primero hago uso de la conexión que tengo dentro de la facultad. Este equipo me va a permitir establecer conexión hacia el equipo de DGTIC, hacia algún equipo de red de DGTIC. Y como en estos equipos están conectados el resto de las dependencias, pues a través de este enlace puedo llegar hasta ingeniería. Entonces, todas esas redes, suponiendo que cada una de las redes de cada dependencia, por ejemplo, ingeniería, contaduría y la Facultad de Ciencias, representan una red de tipo MAN, al conectarlas todas ellas, lo que obtenemos es
en el campus de Ciudad Universitaria una red de tipo WAN. ¿Sí? Esa es más o menos la forma en la que funciona. Por ahí, si revisan ustedes algunos textos en los cuales se hace la definición o se trata de describir cada uno de estos tipos de redes de tipo LAN, MAN, WAN, posiblemente haya algunos autores que les indiquen que esta no puede ser una red de tipo WAN por la extensión que tiene, porque pues esto para algunos autores puede ser que no represente una ciudad completa, todo esto de aquí. ¿Sí? Pero para fines de ejemplificar el uso de esos términos, podemos considerarlo de esa forma. Aquí podemos ver una red WAN que estaría formada por el campus de CEU, contiene un conjunto de redes MAN, por ejemplo la red de la Facultad de Ciencias, la cual a su vez contiene un conjunto de redes LAN, por ejemplo la red de Yeliscali, Amuscali, etc. Esa es más o menos la forma en la que funciona. Y bueno, de paso aprovechamos para ver esquemáticamente, de manera muy simple, porque aquí nos faltan muchos detalles que vamos a estar viendo a lo largo del curso, la manera en la cual se puede establecer la conexión desde un equipo de un edificio. Por ejemplo, si yo me encuentro en Yeliscali, hay un equipo principal en la facultad que se encarga de conectar todas las redes que forman la red de la facultad, o todas las subredes que forman parte de la facultad. Este equipo se encarga de conectar todas esas. Bueno, si yo quiero llegar desde el Yeliscali hasta el edificio de biología, por ejemplo, pues mi equipo de cómputo tiene que establecer una conexión hasta este equipo principal, y este equipo principal se va a encargar de conectarme hacia biología. Si necesito salir a otra dependencia, entonces desde Yeliscali, por ejemplo, tengo mi equipo de cómputo tiene que establecer una comunicación o una conexión hacia aquí, solicitar la conexión hacia afuera, de tal forma que este equipo a través de este enlace establece la conexión con DGTIC, y DGTIC a su vez establece la conexión con la otra dependencia. Si lo que requiero es acceso hacia internet, hacia afuera del campus de CEU, pues entonces desde este equipo establezco la conexión al equipo principal de la facultad. Después de aquí se establece una conexión hacia el equipo de DGTIC, y desde DGTIC se establece ahora sí ya una conexión hacia uno de los proveedores de la UNAM, que me va a permitir llegar hasta internet, y de esa manera es como puedo yo establecer la comunicación de un equipo que se encuentre dentro del campus hacia cualquier parte del mundo, ¿sí? Hacia cualquier parte de internet. Más adelante vamos a estar viendo varios detalles de esto, y vamos a recurrir a este esquema, ¿sí? en muchos casos, pero bueno, los detalles pues vienen más adelante. Bueno, siguiendo con esta parte de las clasificaciones, hay otros tipos de redes que pueden encontrar. Por ejemplo, hay una que surgió ya en los últimos años, ¿sí? Bueno, ya hace bastantes años, que se conoce como red de tipo GAN, donde la G quiere decir global, ¿sí? Es decir, estas son redes de alcance global. Eso quiere decir que son redes de alcance mundial, ¿sí? Una red de tipo GAN podríamos considerarla, por ejemplo, como una interred o una interconexión entre redes de tipo WAN. Piensen, por ejemplo, en una red WAN como toda la red de México. Otra red WAN podría ser la de Estados Unidos, otra la de Canadá, otra la de Brasil, y así. Y después conectamos todas esas redes, ¿sí? Las interconectamos entre ellas, las conectamos con las redes de Europa, de Asia, etcétera, y lo que vamos a obtener es una red de alcance global, es decir, de alcance mundial, ¿sí? Entonces, este término, por ejemplo, lo que haría sería englobar a las redes de tipo WAN. Hay otro par de tipos de redes que pueden encontrar. Una de ellas se le conoce como red de área personal, ¿sí? Que generalmente tiene un alcance de unos metros, ¿sí? Y es un término que se utiliza para hacer referencia a una red que le pertenece a una sola persona. Por ejemplo, podríamos considerar, algunos autores lo manejan de esa forma, como una red personal a mi computadora, ¿sí? Y a los dispositivos con los cuales se puede conectar. Por ejemplo, mi computadora, mi impresora, la computadora de mi hermano, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor un escáner que tengamos por ahí conectado, posiblemente algún otro tipo de dispositivo, por ejemplo una consola de videojuegos,
¿sí? En mi celular, y todas ellas se conectan a través de un mismo aparato. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de una red de tipo personal o de área personal. Si se fijan en este caso, el alcance de la red es muy pequeño, es de unos metros apenas. ¿Sí? Bueno, ese término de red span hace referencia a ese tipo de redes. Algunos autores no consideran como una red una conexión de ese tipo. ¿Sí? Pero bueno, si encuentran el término, ese es el significado que tiene. En este tipo de redes, por ejemplo, algunas de las conexiones puede ser que se establezcan a través de Bluetooth. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos ese como un protocolo, como una forma de conexión, el Bluetooth, pues una red de área personal o una red personal, en mi caso podría ser mi computadora conectada con mi teléfono, por ejemplo, conectado con una impresora que utilizara el Bluetooth y conectada también con el ratón, que posiblemente lo conecte yo a través de Bluetooth. Eso sería un ejemplo de red de área personal. Y hay otra más, después pueden encontrar algunas otras, por ejemplo hay una red de tipo SAN que se utiliza o hace referencia más bien a un conjunto de dispositivos de almacenamiento que le vamos a mencionar más adelante. El último ejemplo que vamos a mostrar aquí de la manera en la cual se clasifican las redes son las VPNs, ¿sí? Que se conocen también como redes privadas virtuales o redes virtuales privadas. Generalmente ese término se utiliza para hacer referencia a un conjunto de nodos, ¿sí? Con los cuales se construye una red virtual de tal forma que los nodos hacen uso de una red física. Piensen, por ejemplo, en un conjunto de dispositivos conectados por algún medio físico, por ejemplo, conectados por cables, y la VPN podría estar formada por un subconjunto de esas máquinas que de manera virtual se configuran de tal forma que funcionen como si fuera una red física independiente. Eso, por ejemplo, nos permite tomar un conjunto de nodos, un conjunto de dispositivos en una red y dividirlo, separarlos de tal forma que todos ellos van a formar redes virtuales, aunque hagan uso de la misma red física. Más adelante vamos a estar trabajando con ese tipo de redes. De hecho, vamos a ver cómo se configuran. Entonces, ese es otro término que también se pueden encontrar. Bueno, algunos otros detalles importantes que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Uno de ellos es cómo se conectan los equipos en una red. Bueno, hay varias formas. Una de las más comunes actualmente, y esa es la manera en la cual vamos a estar nosotros trabajando, esa es la forma en la que vamos nosotros a considerar la conexión en una red para fines del curso, es utilizando un tipo de dispositivo conocido como switch. ¿Sí? En algunos textos, algunos autores también lo manejan como conmutador. ¿Sí? Entonces, el switch es un dispositivo que me permite conectar un conjunto de dispositivos o un conjunto de nodos de tal forma que puedan intercambiar información entre ellos. La topología física utilizada por este tipo de dispositivos, como se puede ver aquí, pues es una estrella. ¿Sí? Entonces el switch es un dispositivo que me permite conectar diferentes nodos, un conjunto de nodos, de tal forma que, por ejemplo, si este nodo intenta establecer conexión con este nodo de aquí, pues lo que hace es solicitar esa conexión o establecer esa conexión a través del switch. Es decir, si yo requiero transferir un archivo desde aquí hasta acá, pues toda la información que forma parte del contenido del archivo se envía hacia el switch, se le indica al switch cuál es el destino, de tal forma que este equipo tiene la capacidad de que una vez que yo le indico cuál es el destino, toda la información que yo envío desde aquí la puede hacer llegar a través de este enlace hasta el equipo de destino. ¿Sí? Entonces uno de los equipos, uno de los dispositivos utilizados para este fin son los switches. Bueno, ahora habíamos comentado nosotros en la entrega anterior que bueno, una vez que tenemos creadas un conjunto de redes, otro detalle importante que hay que considerar es cómo conectamos esas redes.
Entonces, cuando tenemos un conjunto de redes independientes, por ejemplo, aquí vamos a pensar en la red A, la red B y la red C, cada una de ellas formada por un conjunto de dispositivos conectados a través de su propio switch. Aquí tenemos el switch de la red A, aquí otro switch para la red B y otro switch para la red C. Una vez que ya formamos cada una de las redes, ahora para poder conectarlas requerimos de otro tipo de dispositivo. Ese tipo de dispositivo puede ser, por ejemplo, un router o ruteador. Algunos autores a este tipo de dispositivo también le llaman encaminador. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar el término router o ruteador. Entonces el router es un dispositivo que me permite interconectar redes, formar lo que se conoce como una interred o una conexión entre redes. Entonces, si yo tengo un conjunto de dispositivos y quiero conectarlos, puedo hacer uso de un switch. Si tengo un conjunto de redes, por ejemplo esta y las quiero conectar, entonces hago uso de un router, ¿sí? Que tiene varias funciones que cumplir cuando lo utilizamos para este fin. Eso lo vamos a estar viendo también más adelante, ¿sí? Entonces el router tiene la capacidad de conectar cualquier equipo que se encuentre aquí con cualquiera de las redes que tiene disponibles en principio. Por ejemplo, si yo quiero establecer comunicación desde este equipo hacia este equipo, lo que voy a hacer es lo siguiente, o bueno, lo que tiene que hacer mi dispositivo es esto. Mi computadora lo que va a hacer es, va a enviar la información que quiere transferir hacia acá al switch al cual está conectado. El switch se va a conectar hacia el router y le va a solicitar que busque una ruta, que busque un camino para poder llegar hasta acá. Este router en este caso tiene acceso directo a la red A, y entonces cuando recibe la información de este dispositivo cuyo destino es un equipo de la red A, lo que hace es transferir esta información hacia el router, ¿sí? Toma esa información, trata de localizar la red A, se da cuenta que a través de este enlace puede llegar a la red A, hace llegar esa información al switch que se encuentra dentro de esa red, y ese switch a su vez va a hacer llegar la información hacia el destino, ¿sí? Entonces el router es un dispositivo que me permite establecer ese tipo de conexión, ¿sí? El switch me permite conectar dispositivos para formar una red, el router me permite establecer la conexión entre redes y además también se encarga de buscar rutas. Por ejemplo, en este caso, yo le envío un bloque de información o un conjunto de datos y el router tiene que ver la forma de hacer llegar esa información hacia la red de destino, de tal forma que pueda en algún punto alcanzar el equipo final, ¿sí? Entonces el router tiene varias tareas que cumplir. Dos de las principales, bueno, pues me permite establecer la comunicación entre redes y además se encarga de buscar rutas de tal forma que cuando yo trato de alcanzar una red, el router debería ver la forma de poder llegar a esa red. ¿Sí? Esos son temas que vamos a tratar más adelante. Por lo pronto, bueno, nos quedamos con esa parte. Tenemos dos tipos de dispositivos. Otro tipo de dispositivo que pueden ustedes encontrar es el bridge o puente. Bueno, el bridge, la función que cumple es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos estas dos redes. El bridge puede tomar los equipos que forman esta red, ¿sí? Es decir, los equipos conectados a este switch, los equipos conectados a este otro switch, y conectarlos de tal forma que de manera lógica todos estos nodos se puedan ver como si fuera una sola red. Es decir, puede unir dos bloques de dispositivos conectados con dos switches independientes, ¿sí? Puede unirlos de tal forma que de manera lógica representen una sola red, ¿sí? Representen un solo destino dentro de nuestra interred, ¿sí? Entonces esa es una de las funciones que cumple. Otra de las funciones, al igual que los routers, también tienen la capacidad de conectar dos redes. Por ejemplo, si esta es una red y esta es una red independiente, si tenemos dos redes independientes, la red A y la red B, este dispositivo, el bridge,
tiene la capacidad de funcionar también como router, puede conectar esas redes, ¿sí? Y otra capacidad más que tiene, otra funcionalidad que nos puede proporcionar, es que este dispositivo, que originalmente así es como se concibió, también tiene la capacidad de que si esta es una red en la cual se utiliza un cierto tipo de protocolo, si se utiliza una cierta tecnología, por ejemplo, para conectar los equipos y para determinar la forma en la que se intercambia información aquí adentro, y en esta otra red se utiliza un conjunto de protocolos diferentes, o tiene características diferentes esta otra red, este bridge se encarga de resolver esas diferencias que hay, de tal manera que cuando un equipo de aquí envía un bloque de información o envía datos hacia la otra red, el bridge se encarga de hacer todas las adaptaciones, todas las conversiones, ¿sí? Del formato de la información o de los protocolos que se están utilizando, de tal manera que la información que viaja de aquí hacia la red B pueda circular en esta parte, pueda transferirse aquí adentro sin ningún tipo de problema. Sí, es como si fuera hasta cierto punto un tipo de traductor. Sí, me permite llevar a cabo ciertas operaciones de tal forma que si aquí se usa una tecnología, ¿sí?, un conjunto de protocolos o de reglas diferentes de estas, el bridge se encarga de resolver esas diferencias de tal manera que cualquier información que yo genere acá pueda colocarse aquí adentro. ¿Sí? Más adelante también vamos a estar viendo algunos ejemplos más de esto. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo más al que vamos a hacer referencia para poder entender un poquito más cómo funciona todo esto. ¿Sí? Bueno, esta parte de aquí, esto representa la red completa de Ciudad Universitaria. Aquí solamente estamos incluyendo una parte que corresponde a la Facultad de Ciencias, ¿sí? Pero bueno, esta parte representaría todo el campus de Ciudad Universitaria otra vez, y esta parte de aquí pues representa el mundo exterior, todo lo que hay fuera de Ciudad Universitaria, ¿sí? Redes de otras universidades, de algunas empresas, etcétera, todo lo que esté fuera de Ciudad Universitaria. Ahora, esta parte de aquí representa en este caso una parte de las redes de la Facultad de Ciencias. Sí, voy a usar este ejemplo porque todo esto son edificios, es infraestructura que ustedes conocen, entonces puede que con eso sea más claro. A ver, entonces, este bloque de aquí además representa el edificio Yeli Scali con sus 4 niveles, y acá tenemos representado, ¿sí?, de forma muy, muy simple, el edificio de biología. Vamos a suponer que en el edificio Yeli Scali tenemos un conjunto de equipos conectados en el tercer piso y otro conjunto de equipos en el segundo piso, ¿sí? Este equipo, por ejemplo, pues está conectado a un switch, y este switch es el que me permite formar la red de este piso, ¿sí? Entonces aquí tenemos una red, ¿sí?, una LAN, ¿sí? Aquí podríamos pensar en una red LAN que está formada utilizando este switch, y en el piso inferior inmediato pues tenemos otra red que está formada por otro switch de este bloque que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, eso es en el edificio Yeli Scali. En el edificio de biología pues ocurre lo mismo. Aquí solamente estoy representando un equipo, ¿sí?, que forma parte de una red. Esa red está conectada, los nodos de esa red están conectados a través de uno de los switches de ese edificio, ¿sí? Ahora, todas esas redes están conectadas a través de un router principal de la facultad que se encarga de conectar las redes de este edificio con las redes de este edificio en particular. Sí, aquí hay algunos otros edificios que habría que incluir y hay algunos otros detalles que hay que mencionar, pero bueno, para fines del ejemplo ahorita vamos a omitirlo. Entonces, este equipo principal, este router, es un equipo de la Facultad de Ciencias que se encarga de conectar, para el ejemplo, la red de Yeli Scali con la red de biología. Bueno, a su vez, este equipo, como veíamos en un esquema anterior, está conectado a un equipo de red, a un router de DGTIC. Ese router se encarga de conectar
las redes de las dependencias entre ellas, de tal forma que si yo requiero conexión desde la facultad de ingeniería, me dirijo al equipo de red de DGTIC y de ahí puedo alcanzar cualquier equipo que se encuentre, por ejemplo, dentro de ingeniería. Entonces, regresando a esta parte, entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo, aquí hay una conexión, vamos a suponer que los equipos que se encuentran en el tercer piso y en el segundo piso forman parte de la misma red. Entonces, si yo me encuentro en el tercer piso de Yeliscali, por ejemplo, en el aula 301, y quiero conectarme al equipo que se encuentra en el segundo piso, pues lo único que tiene que hacer mi aplicación que estoy utilizando es enviar la información que quiero transferir hacia el destino, hacia el switch, y desde el switch este aparato se va a encargar de regresar esa conexión por el enlace que corresponda hacia el equipo de destino, de tal forma que si yo me quiero conectar de este piso a este piso, pues simplemente llego al switch y del switch puedo regresar hacia el equipo del segundo piso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo necesito establecer una conexión hacia, por ejemplo, el edificio de biología, a un servidor que se encuentra ubicado en el segundo piso? Bueno, pues en ese caso, mi equipo que se encuentra, en el cual yo me encuentro en el tercer piso del Yeliscali, establece la conexión a través del switch. El switch solicita la conexión al router de la facultad, al equipo principal de red. Ese equipo localiza el destino, ¿sí? Como se trata de un destino interno, lo que hace es buscar la red que corresponde al edificio de biología, transfiere la información hacia el equipo de red, hacia los switches, en este caso del edificio de biología, y desde ahí ya se puede alcanzar el equipo de destino, ¿sí? Ahora, si yo quisiera llegar a una dependencia fuera de la Facultad de Ciencias, pues entonces el procedimiento es análogo, pero en este caso la información que yo quiero enviar al equipo de destino se envía hacia el switch, del switch se transfiere hacia el equipo principal de la facultad, el equipo principal de la facultad se da cuenta, eso lo puede determinar revisando la información que está recibiendo, se da cuenta que el equipo de destino está fuera de la facultad, entonces esa solicitud de conexión o esa solicitud de transferencia de información se redirige hacia el equipo de DGTIC y de DGTIC se ubica el equipo de destino que se encuentra dentro de ingeniería, entonces se tendría que establecer una conexión hacia el router de ingeniería y una vez que llega ahí, pues ya este equipo debería tener forma de hacerlo llegar hacia el switch donde se encuentra el nodo final. Y si lo que requerimos es solicitar conexión o establecer conexión con un equipo fuera de la UNAM, fuera de Ciudad Universitaria, pues el procedimiento es análogo, pero en este caso, una vez que la información llega a DGTIC, DGTIC identifica el destino como un equipo que está fuera de la red de la UNAM, y entonces lo que hace es solicitar la conexión hacia uno de sus proveedores, de tal forma que en ese momento, al solicitar la conexión hacia alguno de los proveedores de acceso a Internet, ese proveedor me permite llegar a cualquier parte de Internet, por ejemplo, a algún servidor de redes sociales o de algún proveedor de contenido, por ejemplo Google. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, de manera muy resumida, así es como funcionan, a manera de ejemplo, las redes dentro de Ciudad Universitaria, en particular las redes de la facultad. Y después vamos a agregar mucha información con la cual va a quedar más claro la forma en la cual se llevan a cabo las operaciones aquí. Cuáles son las funciones de este tipo de equipos, qué es lo que sucede con estos enlaces, de qué manera se manejan las fallas, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Bueno, algunos otros detalles importantes que también vamos a estar utilizando más adelante. Ahora, otra cosa importante, las formas de transmisión o de comunicación. Básicamente tenemos tres. ¿Sí? Una de ellas se conoce como simplex. Para esto vamos a suponer que tenemos nosotros un transmisor, ¿sí? Y un receptor. Es decir, yo quiero transferir un bloque de información, por ejemplo un archivo, por ejemplo un bloque de un archivo o algún otro tipo de dato desde este transmisor. Este es el origen y este es el destino. Este es el transmisor y este es el receptor. Cuando tenemos nosotros una forma de transmisión o de comunicación simplex,
Este equipo solamente puede llevar a cabo tareas de transmisor, solamente puede ser un transmisor, no puede tener el papel de receptor, porque estamos considerando que este enlace solamente se puede utilizar en una dirección, ¿sí? Es unidireccional, ¿sí? Entonces el transmisor solamente puede enviar información aquí y el receptor solamente puede recibirla, no puede hacer uso de este mismo enlace para regresar la información, ¿sí? En la práctica, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la fibra óptica, que usualmente como cada filamento, cada fibra solamente me permite la comunicación en una sola dirección. Generalmente lo que se hace para poder establecer una comunicación bidireccional es manejar un par de fibras por cada enlace que tenemos, de tal manera que una transmite en esta dirección y la otra transmite en la dirección opuesta. Entonces, cuando se hace uso de una forma de transmisión simplex, este enlace solamente tiene una dirección. Ahora, hay otro tipo otra forma de transmisión o de comunicación que se conoce como half duplex, ¿sí? O semiduplex, también lo pueden encontrar como semiduplex. ¿Sí? En este caso tenemos nosotros un medio de comunicación aquí, ¿sí? El cual nos permite llevar a cabo la transferencia en los dos sentidos, pero solamente se puede enviar una vez en un sentido a la vez. Es decir, ambos equipos, tanto este como este, pueden ser tanto transmisor como receptor, pero no de manera simultánea. Cuando este equipo está transmitiendo, este solamente puede recibir, y cuando este quiere transmitir, este tiene que hacer el papel de receptor únicamente. No pueden estar los dos transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo, ¿sí? Un ejemplo de esto, si quisiéramos hacer una analogía, sería el uso de los radios de onda corta, por ejemplo, en donde es necesario que uno de las personas que establecen la comunicación a través de ese tipo de dispositivos presione un botón para hablar, y el receptor tiene que quedar a la escucha en el momento que se da cuenta que ya puede transferir o que puede transmitir. Pues entonces la otra persona tiene que hacer el papel de receptor, pero no se puede manejar ese tipo de comunicación de tal forma que al mismo tiempo los dos transmitan y reciban. Ahora, otro tipo de otra forma de transmisión sería la que se conoce como full duplex, ¿sí? En la cual tenemos nosotros la posibilidad de que tanto este equipo como este equipo sean tanto transmisor como receptor, pero además de manera simultánea. Tenemos una comunicación bidireccional que me permite transferir y recibir de manera simultánea, ¿sí? Un ejemplo de esto sería, como mencionábamos hace un momento en esta forma, sería utilizar un par de fibras ópticas, por ejemplo, ¿sí? O un cable de par trenzado, un cable de tipo UTP, que en ambos casos tendríamos nosotros la posibilidad tanto de recibir como de transmitir. En ambos casos tenemos de un filamento, ¿sí? O más de un cable para poder llevar a cabo la transmisión. La estructura y el funcionamiento de los cables UTP también los vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, la conexión de tipo full duplex me permite tanto transmitir como recibir de forma simultánea, ¿sí? Y podemos hacer las dos tareas en paralelo. Este tipo de formas de transmisión también se utilizan para hacer referencia al tipo de medio. Por ejemplo, en algunos casos vamos a decir nosotros que tenemos un medio o que tenemos una red que permita la conexión de tipo full duplex, ¿sí? Este tipo de medios de comunicación también tienen relación con las topologías. Por ejemplo, la topología de anillo generalmente utiliza este medio de comunicación o esta forma de transmisión. Solamente se transmite en un sentido entre cada uno de los nodos que forman el anillo, ¿sí? Solamente hay comunicación en una sola dirección. Bueno, ahora hay un par de detalles más que vamos a mencionar en esta sesión, que tienen que ver con la forma en la que tienen que ver un poco más ya con la comunicación lógica, no tanto con la comunicación física
forma de transmitir en la parte física. Una de esas formas de transferencia de información se conoce como conmutación de circuitos. Para entender cómo funciona esto, vamos a revisar este esquema. Tenemos un par de equipos. Tengo aquí dos computadoras conectadas en un switch. Las dos computadoras forman parte de una red. ¿Sí? Esta red estaría formada por todos los equipos que están conectados aquí. ¿Sí? Esta red puede establecer conexión con este router. ¿Sí? Este es el router que tiene para poder acceder a toda esta red que tenemos aquí. ¿Sí? Este es su router. Entonces, este switch me permite entonces conectar esta red, estas computadoras, con cualquier red que esté conectada a cualquiera de los switches a los cuales tenemos acceso. ¿Sí? Ahora, esta parte de aquí representa los recursos con los que cuenta este router para poder atender las peticiones de conexión de las redes que tiene conectadas. Es decir, cada vez que uno de estos equipos necesita establecer conexión hacia alguna de las redes, pues va a tener que hacer uso de uno de estos recursos. Cada uno de estos pequeños rectángulos representaría un recurso que puede proporcionarle a algún equipo que quiere establecer conexión. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos pensar que este router solamente tiene la capacidad para manejar hasta un máximo de 5 conexiones simultáneas. ¿Sí? Entonces, este router se puede conectar con este, también puede establecer conexión con este, y también puede establecer conexión con este. ¿Sí? De tal forma que ya sea siguiendo este camino, puede llegar hasta esta red, o bien para llegar a esa red también puede seguir este camino. ¿Sí? Entonces tiene dos formas de poder llegar a la misma red. Y para esta red pues solamente tiene una posibilidad, que es hacerlo a través de este router. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando trabajamos nosotros con conmutación de circuitos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero establecer conexión entre este equipo y este equipo de aquí, lo primero que voy a hacer es decirle a mi router: oye, quiero que me reserves uno de estos recursos que tienes disponibles, quiero que lo reserves para la conexión que voy a establecer hasta acá. Este router tiene que aceptar esa petición, y una vez que la acepta, lo que hace es reserva uno de estos recursos o una parte de esos recursos. Y a continuación lo que hace es solicitar a otro de los routers. Por ejemplo, vamos a suponer que este router decidió que la ruta que va a seguir la conexión desde este equipo hasta este equipo va a pasar a través de este router. Entonces este router acepta la conexión, reserva una parte de los recursos, uno de estos pequeños rectángulos, y después le solicita a este router a su vez que también acepte la conexión y que reserve también una parte de esos recursos, de tal manera que estos recursos que ya tiene asignados este router para esta conexión no pueden ser utilizados por otra conexión diferente hasta que este equipo me indique que ya no requiere la conexión. En ese momento estos recursos se liberan y pueden ser utilizados para una conexión diferente. Y bueno, este router pues a su vez hace exactamente lo mismo. Acepta la conexión en caso de que decida aceptarla, y a continuación reserva un conjunto de recursos para poder atender esa conexión. Utilizando esos recursos reservados, se construye entonces una ruta, ¿sí?, a través de estos routers para llegar desde esta red, desde ese equipo, ¿sí?, en particular, hasta esta red y poder alcanzar de esa manera este equipo. ¿Sí? Esas tareas que se llevan a cabo para aceptar las conexiones y reservar los recursos es lo que se conoce como un circuito virtual. Entonces, antes de establecer la comunicación de aquí hacia acá, lo primero que tenemos que hacer es buscar una ruta, y a lo largo de la ruta en estos equipos reservar recursos con los cuales se puede construir el circuito virtual. Esos recursos se reservan solamente en los routers. Los switches no llevan a cabo esa reserva de recursos. ¿Sí? Esos recursos solamente se van a reservar
en los equipos que son de tipo router, los equipos que son utilizados para conectar las redes. ¿Sí? Entonces, una vez que se establece un circuito virtual, ¿sí? Podemos nosotros encontrar algo como esto. Por ejemplo, este equipo requiere establecer comunicación con este otro. Entonces, en el momento que le solicita la conexión y la construcción del circuito virtual a este router lo que hace es reservar esta parte de sus recursos para esta conexión. Solicita la aceptación de la conexión y la construcción del circuito a este otro router, y este router lo que hace es reservar también esta parte, de tal forma que este conjunto de recursos solamente pueden ser utilizados por este equipo que fue quien solicitó el establecimiento del circuito virtual. Una vez que los routers ya acordaron aceptar la conexión y ya reservaron los recursos, entonces este equipo tiene garantizado la conexión a través de este, y además tiene garantizados los recursos que va a requerir. ¿Sí? Una vez que se hace eso, ahora sí, ya está construido el circuito, y entonces este equipo puede comenzar a llevar a cabo la comunicación con el equipo final. Y además, bueno, es una comunicación bidireccional. Si este equipo en algún momento necesita devolver información o transferir información hacia el equipo de origen, lo puede hacer utilizando exactamente el mismo circuito virtual. ¿Sí? Y si algún otro equipo, por ejemplo requiere construir un circuito virtual, tiene que seguir el mismo procedimiento, y en este caso, por ejemplo, este router, ¿sí?, tiene que ver la forma de reservarle recursos, pero además independientes al resto de los circuitos virtuales. Por ejemplo, en este caso, el bloque rojo corresponde a los recursos que se reservaron para el circuito virtual de este equipo, ¿sí?, y el bloque naranja corresponde a los recursos reservados para este otro. De la misma forma, esta conexión que se está solicitando a través del circuito virtual se tiene que establecer solicitando los recursos y la conexión al resto de los equipos de la red. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, una vez que este router acepta la conexión para este equipo, para construir la ruta naranja, pues lo que hace es solicitar a su vez la conexión a este otro y solicitar que se le reserven los recursos. Una vez que router lleva a cabo la reserva de los recursos, entonces ya se establece finalmente el circuito virtual, y entonces ambos equipos, estos dos equipos, pueden llevar a cabo la conexión a través de su propio circuito. Este equipo va a usar siempre su circuito, y este equipo va a usar únicamente el circuito que se le asignó. ¿Sí? A grandes rasgos, esa es la forma en la que funcionan los circuitos virtuales. ¿Sí? Algunas de las ventajas que tiene es que los equipos para los cuales ya se aceptó la conexión no van a tener que estar compitiendo por el uso de los recursos de los equipos de red, porque esos se reservaron previamente. Una de las desventajas, y bueno, el hecho de poder reservarlos además nos puede proporcionar velocidad y nos puede evitar retrasos, entre otras cosas. ¿Sí? Una de las desventajas de esto es que la cantidad de circuitos que puede aceptar un router está limitado por la cantidad de recursos con los que cuenta, porque como se reserva una parte de esos recursos para cada circuito, entonces conforme vamos construyendo circuitos virtuales, los recursos se van acotando. Entonces la cantidad máxima de circuitos que pueden aceptar pues está determinada por los recursos con los que cuenta cada uno de los routers. Si consideramos además que los routers pueden tener capacidades diferentes, entonces la cantidad máxima de circuitos que se pueden establecer en la red completa depende de la cantidad de recursos que puede soportar cada uno de los routers. De hecho, estaría determinada por el mínimo de la cantidad de circuitos que puede aceptar alguno de los routers que tenemos aquí. Si tomamos todos los routers, determinamos el máximo que pueden aceptar. De esos máximos tomamos el menor, y esa va a ser la cantidad máxima de circuitos que se pueden establecer, que es una de las desventajas. Hay que tomar en cuenta
que cuando se establecen los circuitos virtuales también se pueden definir por ahí algunas políticas, algunos criterios, con base en los cuales se puede decidir que un circuito solamente se puede usar por un determinado intervalo de tiempo, de tal forma que los recursos se vayan liberando para uso de otros equipos. ¿Sí? Y bueno, un último tema para terminar esta entrega. A diferencia de la conmutación de circuitos, bueno, tenemos otra forma de transferir información, que es la conmutación de paquetes. ¿Sí? Para eso hay algunas diferencias. Para eso primero vamos a revisar lo siguiente. Vamos a suponer que este bloque representa un archivo o un bloque de información que necesito yo transferir desde este equipo hasta este equipo. ¿Sí? Este es el equipo origen, ¿sí? Y este es el equipo de destino. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, ¿sí? En una red siempre se procede de la siguiente forma, incluso en la conmutación de circuitos. Después vamos a ver algunos detalles sobre eso. Primero, el archivo. Si se trata de un archivo muy grande o de un bloque de datos muy grande, lo que voy a hacer es dividirlo en pequeños bloques. Voy a tomar uno de esos bloques y lo voy a insertar en un bloque más grande que va a recibir el nombre de paquete. ¿Sí? Paquete es un nombre genérico que le vamos a ver ahorita. Después vamos a revisar también esa parte. Entonces, yo voy a tomar un bloque de esos datos y lo voy a colocar dentro de lo que estamos llamando paquete. En ese paquete hay un conjunto de datos que se conocen como encabezado, ¿sí? Que entre otras cosas contienen información del destino. Es decir, aquí lo que hago es colocar un bloque de información, un segmento de datos, ¿sí? Y lo que hago es agregarle información de tal forma que los equipos por los que va pasando este paquete tengan la capacidad de decidir cuál es el destino que le corresponde a cada uno de esos paquetes. Entonces, por ejemplo, yo construyo un paquete con ese bloque de datos X. Ese bloque de datos mi equipo lo transfiere hacia el switch en el cual está conectado, y ese paquete, a su vez, el switch se encarga de transferirlo hacia el router. ¿Sí? Cuando llega al router, este equipo lo que hace es decidir, con base en la información del encabezado que me indica cuál es el destino, lo que hace es decidir cuál es el siguiente salto que tiene que dar el paquete. Y entonces, por ejemplo, en este caso, este router decide que hay que enviarlo hacia este switch, y entonces lo transfiere al switch, y el switch finalmente lo hace llegar a su destino. ¿Sí? Entonces, toda la información que nosotros transferimos en las redes, en las redes que usamos actualmente, por ejemplo Internet, toda esa información se transfiere en forma de paquetes. Se toma los datos que se quieren enviar, se dividen en pequeños segmentos. ¿Sí? ¿Por qué en pequeños segmentos? Bueno, porque estos paquetes tienen un tamaño máximo que después vamos a ver. Entonces, tomo un bloque de estos datos y lo coloco aquí, ¿sí? Teniendo cuidado de no rebasar nunca el tamaño que debe tener este paquete. ¿Sí? Entonces tomo ese bloque, lo introduzco aquí, tomo el paquete y lo envío al primer equipo de red, que es el switch. El switch se encarga de enviarlo hacia el router. Ese router, si la ruta es muy larga, se encarga de enviarlo hacia otro router, y ese a su vez a otro router, hasta que en algún momento uno de los routers decide que hay que transferirlo hacia este switch. Es decir, hasta el momento en el cual el paquete alcanza la red de destino. En ese momento el paquete se transfiere hacia el switch, y el switch finalmente lo hace llegar hasta el equipo de destino. Conforme esa información va llegando, ¿sí? lo que tenemos que hacer es, pues, ir tomando esta información e irla colocando en donde corresponda, de tal manera que vayamos reconstruyendo el archivo que me están enviando por partes. ¿Sí? Ese es el procedimiento a grandes rasgos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra red? Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos otra vez nuestro archivo y lo vamos a dividir en un conjunto de bloques numerados. Entonces tenemos el bloque 1, 2, 3, etc. Con cada uno de esos bloques vamos a construir un paquete. Aquí no estoy incluyendo los encabezados para hacer más sencillo el dibujo. ¿Sí? Entonces el paquete, el primer bloque de datos lo enviamos aquí,
después a continuación enviamos el bloque 2, luego el 3, etcétera. Conforme estos paquetes van llegando, cuando hacemos nosotros uso de conmutación de paquetes, ¿sí?, no establecemos nosotros de antemano una ruta, no se reservan recursos aquí, ¿sí? Cada vez que llega un paquete, por ejemplo, este paquete 1 llega al router B, ¿sí?, que es donde está conectado mi switch. En el momento que ese paquete llega al router B, este paquete en ese momento decide cuál es la ruta que va a seguir el paquete. Por ejemplo, para el paquete 1 decidió que hay que enviarlo hacia el router A. El router A recibe el paquete y decide que hay que enviarlo hacia el router D, y el router D finalmente lo hace llegar a la red de destino, ¿sí?, a esta red de aquí, ¿sí? Y lo mismo se hace para el resto de los paquetes. Por ejemplo, en el momento que llega el paquete 2, el router B decide, por alguna razón, ¿sí?, posiblemente este enlace se cayó o se saturó, ¿sí?, el router B decide que el paquete no puede seguir el mismo camino que el paquete 1. Hay que enviarlo hacia el router C. Cuando llega al router C, ese router busca nuevamente un camino para redirigirlo y decide que en este momento que hay que enviarlo hacia el router D. Cuando llega al router D, este router ya finalmente lo puede hacer llegar hacia su destino. Y lo mismo va a pasar con el paquete 3. Por ejemplo, el paquete 3, en este caso, en el momento que llegó al router B, este equipo decidió que el paquete número 3 tiene que irse directamente hacia D, ¿sí? Y una vez que llega a D, ahora sí ya puede alcanzar la red de destino. Entonces, cuando utilizamos nosotros conmutación de paquetes, a diferencia de la conmutación de circuitos, no se establece previamente una ruta. Los routers saben cómo localizar una ruta para enviar el paquete, pero no se hace a través de circuitos. Cada vez que llega un paquete, en ese momento se busca una forma de dirigirlo de tal manera que eventualmente llegue a su destino. ¿Sí? La ruta no se establece de antemano, ¿sí?, como en el ejemplo que tenemos. El paquete 1 llega al router B, del router B pasa al router A, después de ahí pasa al router D y de ahí llega a su destino. El paquete 2 llegó al router B, de ahí pasó al router C y de ahí se movió hacia el router D y finalmente llegó a su destino. Y el paquete 3 llegó al router B, de ahí pasó directamente a D y de ahí alcanzó su destino. Cada uno de los paquetes sigue un camino diferente, ¿sí? Entonces, esa forma de comunicación o esa forma de envío de información tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, si en algún momento este enlace se pierde, si vamos a suponer que este se perdió, pues el router B, como cada vez que llega el paquete decide cuál es el siguiente salto que debe dar, el router B, al tener todavía la posibilidad de llegar hasta esta red, ¿sí?, puede tomar el paquete y dirigirlo ya hacia el router C para que de ahí pase al D y llegue al destino, o bien enviarlo directamente a D. Esta pérdida que tenemos aquí no nos afecta. Si tuviéramos nosotros una conmutación de circuitos, la pérdida de un enlace implica la pérdida de los circuitos que pasaban por ese router. Entonces, en ese caso los circuitos se perderían y tendrían que volverse a construir para continuar con la transferencia de la información. En la conmutación de paquetes no sucede eso, pero bueno, a cambio de eso pues hay un costo. Cuando utilizamos nosotros conmutación de paquetes, los paquetes, como pueden seguir rutas diferentes, también pueden requerir tiempos de entrega diferentes, ¿sí?, al estar transitando a través de esta red. Por ejemplo, ¿sí?, el paquete número número 1 que teníamos por aquí, permítanme colocar otra vez este enlace, ¿sí? El paquete número 1, por ejemplo, ¿sí?, siguió esta ruta, pasó a B, de ahí se movió hacia A y después pasó a D, ¿sí? El paquete número 2 pasó a B, después de ahí se movió a C, de ahí pasó a D y finalmente llegó a su destino. Y el paquete 3 pasó de B directamente a D y de ahí a su destino. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este enlace que tenemos aquí del router B al router D es un enlace de mayor velocidad que este enlace y que este enlace?
Bueno, pues una de las consecuencias de eso es que aunque el paquete 3 haya llegado después del 1 y el 2 al router B, como tiene una ruta más corta y más rápida, pues puede ser que llegue antes que el resto de los paquetes. ¿Sí? Se puede dar un escenario como este, por ejemplo. Por la ruta que siguieron, ¿sí? El paquete 3 llegó antes que el 1, ¿sí? Y el 1 llegó antes que el 2, porque posiblemente esta ruta sea más lenta, ¿sí? Haya un tiempo de espera mayor que para el resto de las rutas. Entonces, el paquete 3 llegó en primer lugar, y eso implica entonces que en el equipo de destino vamos a tener que ver la forma de reordenar estos paquetes, vamos a tener que tomar acciones y vamos a tener que determinar cada vez que llega un paquete cuál es el orden en el cual debería haber llegado, cuál es la posición que le corresponde si es que estamos intentando rearmar este bloque de datos en el destino. Entonces, a diferencia de la conmutación de circuitos, en la conmutación de paquetes no se establecen previamente las rutas, no se reservan recursos previamente, ¿sí? Los paquetes pueden seguir caminos diferentes aunque correspondan a una misma comunicación, ¿sí? Y como consecuencia de eso no se puede garantizar el orden de los paquetes y tampoco se puede garantizar los tiempos de entrega. Por ejemplo, puede ser que llegue aquí el paquete 3, después el 1, después llegue el 4, luego el 5 y finalmente después de eso llegue el paquete 2. ¿Sí? Entonces, bueno, cada una de las formas de comunicación tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Algunas de estas no se presentan en la conmutación de circuitos. Por ejemplo, los retardos van a ser siempre o no van a afectar en el orden, no se cambian las rutas para cada paquete, sino que siempre se trata de seguir la misma ruta una vez que ya se estableció el circuito, ¿sí? Y los datos, además, aquí se puede garantizar que sean ordenados, que siempre van a llegar en el orden en el que se enviaron. Eso puede ser importante para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, piensen en una aplicación de transferencia de video. No me sirve mucho una transferencia, o bueno, voy a tener que llevar a cabo ciertas acciones, ¿sí? Si lo que estoy transfiriendo, si estos bloques de datos representan o contienen bloques de video, por ejemplo, ¿sí? Posiblemente una película que estoy transfiriendo por streaming, por ejemplo, o bueno, por un canal de streaming, algún audio, por ejemplo, que estoy moviendo a través de la red. Si la información llega desordenada, voy a tener que llevar a cabo acciones, porque pues no me sirve de nada mostrar aquí un bloque de película que va al final y que va a la mitad de la película, mostrar primero la mitad de la película y después mostrar el inicio. ¿Sí? No me sirve, ¿no? Hay maneras de resolver eso, hay maneras de lidiar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el destino, lo que puedo hacer es manejar un buffer, por ejemplo, una especie de buffer en donde voy tomando toda esta información, ¿sí? Y lo que hago es irla ordenando antes de entregarla a la aplicación que la solicitó. Es decir, si los bloques de datos me llegan en este orden, pues esta información no la puedo entregar yo a la aplicación a la cual va dirigida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues primero vamos a ordenarlos. Voy a colocar el bloque 3, ¿sí? Y me espero a que llegue el bloque 2. Si llegó el bloque 1, lo voy a poner aquí, ¿sí? Una vez que ya llegó el bloque 1, entonces tengo el 1 y el 3, ¿sí? Y en el momento que llegue el bloque 2, entonces lo coloco en orden, y ahora sí, esta secuencia de datos, esta secuencia de información, ahora sí ya la puedo entregar. Entonces hay manera de lidiar con ese tipo de cosas. Mucho de eso lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Revisen todo esto y ya saben que tenemos varios canales para las dudas. Nos vemos en la próxima.